Y saludamos al ufólogo y también, como no, investigador histórico Artur Oms. Artur, muy buenos días. Buenos días, Ferran, y muy buena semana. Tengo que felicitarte por el programa que realizaste sobre Saint Germain. Vaya exitazo. Muchas gracias, el éxito es de los dos porque la verdad que quedó bastante bien y aportamos muchos datos. Y hoy ya les digo a nuestros amigos y amigas oyentes que el programa irá por el mismo camino. Artur, hoy vamos a hablar de un mito, una heroína, una santa, una mujer valiente, una campesina, todo conjugado, bajo el nombre de Juana de Arco, ¿verdad? Así es, Jeanne d'Arc, como a mí me gusta nombrarla, porque además no me gusta cambiar los nombres, no sé por qué. Pues si uno se llama Artur, como es mi caso, que no es Arturo, pues me gusta que me llamen Artur, ¿no? Jeanne d'Arc es un personaje intrigante. Desde aquí, bueno, hace poco ha sido el Día Mundial de las Mujeres. Las mujeres, evidentemente, tienen una fuerza inmensa, una fuerza enorme. Además, son las que se encargan en nuestro montaje, en nuestra civilización, de que la vida pueda continuar, porque son ellas las que gestan, las que llevan durante 9 meses ese, al principio, embrión, que al final acaba siendo pues una persona. Y ese poder, esa magia, esa potencia, eso es algo que solo las mujeres pueden llegar a experimentar y que, bueno, por lo tanto, desde aquí quiero agradecerles a todas las mujeres del mundo esta continuidad, porque sin ellas, evidentemente, también necesitan nuestra semillita, pero sin ellas la humanidad no seguiría avanzando, sin su fuerza, porque parir, además, es muy doloroso. No seguiríamos avanzando y no podríamos dar continuidad a la raza humana. Y es el caso. Jeanne d'Arc nació en 1412 en Domremy, en la región de la Lorraine, en Francia. Y como tú bien decías al principio, Ferran, en esa época era una época muy convulsa. Si trazamos una línea del tiempo y situamos 1412 en la historia, en la línea de la historia, estamos hablando de la Edad Media. De la Edad Media, porque de hecho la Edad Media empieza en el 476 con la caída del Imperio Romano y acaba más o menos en 1453 con la caída del Imperio Bizantino. O sea, estamos hablando prácticamente de el final de la Edad Media, aquellas calles pues que todos hemos visto en aquellas películas, ¿no? En las cuales pues no había letrinas, la gente orinaba directamente en las calles, la insalubridad era algo común, etcétera, etcétera, etcétera. Jeanne d'Arc nació en el seno de una familia de campesinos. La familia que se llamaba d'Arc. d'Arc se escribía todo junto, D-A-R-C. Justamente ella, con el paso del tiempo, cambiaría su apellido d'Arc y lo encomillaría, es decir, después de la D situaría una comilla separando la D del resto del apellido. Por lo tanto, pasaría a ser Jeanne d'Arc. Ella era una niña pues normal, como cualquier niña de su edad en aquella época, una niña piadosa, una niña por supuesto iletrada, porque eran muy pocos los que tenían acceso a una serie de estudios y evidentemente el sexo femenino era el que menos tenía acceso a cualquier tipo de estudio. Era una niña feliz, una niña que no era diferente de cualquier otro niño de su edad y más teniendo en cuenta pues aquella época, ¿no? En que los niños pues de alguna forma tenían que madurar de una forma muy rápida y rápidamente asumir muchas tareas prácticamente que hoy consideraríamos
una salvajada, ¿no? O sea, hoy en día pues, no haríamos seguramente trabajar a un niño de 9, 10 o 11 o 12 o 13 años durante 8 y 10 horas diarias, cargando pesos increíbles y bueno, desarrollando tareas propias de un adulto completamente formado. Jeanne d'Arc, y aquí empieza el misterio, porque estamos hablando de un personaje que es realmente cautivador y muy misterioso. Además, una mujer que en su época no era típico que una mujer tuviera ese empuje, ese agarre que vamos a ver que durante el programa de hoy muestra Jeanne d'Arc y ese valor, ¿no? Porque había que tener mucho coraje. Artur, ¿me permites que pongamos un poco un fragmento de una película que yo recomiendo porque es una maravilla, interpretada por Ingrid Bergman, titulada así, ¿no? Juana de Arco. Y tanto. Vamos allá. En el año del Señor de 1920, cumpliendo todos los ritos litúrgicos, la Iglesia de Roma otorgó su mayor reconocimiento a alguien que 500 años antes había sido acusada de hereje ante sus enemigos. Una pobre granjera, nunca he visto un rey ni un ejército. No estoy preparada para hablar a personas importantes ni mezclarme con ellos. ¿Cómo lo supiste? ¿Es que has estudiado brujería? No confiéis en ella. Si os digo cosas en secreto que solo Dios y vos conozcáis, creeréis que es Él quien me envía. No estoy seguro de que Dios quiera que sea rey. ¿Por qué va Dios a enviarme ayuda siendo yo como soy? Sed noble como siempre os he imaginado. Sed como Dios quiere que seáis. Sed como Francia os necesita. No, por todos los demonios. No aceptaré en este ejército ninguna clase de blasfemia. Eso debe acabar y todos los hombres deberán confesarse antes de partir. Yo no daré semejante orden. Ni ninguno de nosotros, estate segura. Como veis, no hay fuerza en mí. Y no hay fuerza en mis manos. Nuestras manos no tienen la suficiente fuerza para ganar a los ingleses. Nuestra fuerza está en nuestra fe. Y si nuestra fe se pierde en pequeñas cosas que Dios odia, entonces, aunque fuéramos 1.000.000, nos derrotarían y moriríamos. Ella no nos va a dirigir, estúpido. Va a cabalgar delante de nosotros como una especie de símbolo. Es una bruja, una hereje, una idólatra. Cuidado con equivocaros en vuestro juicio. Ya que en verdad es Dios quien me envía y estáis corriendo un gran peligro. Un clásico del cine que es 100% recomendable, ¿no? Nos sitúa en aquella Francia ocupada por una parte del territorio francés por los ingleses, con un asedio terrible en la ciudad tradicional y antigua como es Orleans, y surge como una esperanza para Francia. Sí, surge como una heroína. Y vamos a explicar un poco desde el inicio toda la historia, desde la retrospectiva, para que los oyentes de Sapiens puedan tener muchos más datos y así, como dices tú siempre, Ferran, puedan sacar sus propias conclusiones. A los 13 años, Jeanne d'Arc afirma que tiene una aparición. Y aquí viene el primer dato misterioso, porque luego hay uno segundo que daremos. Y además uno, si mira las fotografías, los retratos de Jeanne d'Arc que hay disponibles, verá que Jeanne d'Arc era una joven muy hermosa. O sea, no era una joven muy hermosa con los cánones de hoy en día. O sea, era una persona que era totalmente diferente de las mujeres que habían en su época a partir de una cierta edad. Normalmente en aquella época el canon de belleza era una mujer pues más bien oriunda, con grandes senos, grandes atributos, un peso mucho más elevado. Estamos hablando de algo completamente muy alejado de los cánones de belleza de aquella época. Pues Jeanne d'Arc afirma que San Miguel, ni más ni menos, se le aparece.
y se le aparece no de cualquier manera, sino que se le aparece en forma de caballero. Y además viene acompañado de Santa Margarita y de Santa Caterina. Recuerda un poco, Artur, a estas apariciones místico-religiosas de fe que han sucedido durante toda la historia prácticamente, ¿no? Y aquí está como documentado incluso, ¿no? Me recuerda un poco al caso de los niños de Fátima o Bernadette de Lourdes. Aquí, Jeanne d'Arc tiene una aparición de unos seres, podríamos decir, extradimensionales. No sabemos qué tipo de ser se apareció. Sí que podemos decir el contenido de esa aparición, porque esto sí que lo tenemos documentado, pero no sabemos exactamente lo que fue. En muchas, y tal como tú dices, ¿no? Evidentemente la Biblia recoge apariciones de propio Dios, por ejemplo a Abraham, ¿no? O sea, hay muchas apariciones de ángeles incluso que están recogidas en la propia Biblia. En este caso podríamos decir que es una aparición casi que en la era moderna, ¿no? De algo que no sabemos exactamente lo que es. Sí que Jeanne d'Arc lo identificó como el arcángel Miguel y con estos dos personajes que lo acompañaban, ¿no? Entonces ahí el arcángel le ordena que lo que tiene que hacer es llevar al dauphin sería el heredero de la corona de Francia, para devolverlo otra vez a Reims para sacralizarlo y que así logre sacar a los ingleses de Francia. Y para poder entender esto hay que, poner un poquito de atrás el contexto. Y es que Juana de Arco, o Jeanne d'Arc, estaba en medio de una Francia que básicamente en esa época no existía. Y digo no existía porque estaba completamente invadida por los ingleses. De ahí esa mala relación que dura hasta hoy en día entre estos dos países, ¿no? De hecho, se hacen muchos chistes recíprocos. En 1328 empieza la Guerra de los 100 años. Eduardo III reclama directamente la corona de Francia justo cuando fallece Charles IV, en ese mismo año. En 1346 se produce una importante derrota de Francia, la derrota que se conoció como la derrota de Crécy. En 1360 los franceses vuelven a ser derrotados en Bretigny y Francia además pierde Calais. Calais es un paso muy importante que es hoy en día el que une Inglaterra y Francia por vía marítima y con ese famoso túnel. Y además, en ese año, en 1360, también se pierde el sudoeste del país. Y veremos que es un alto y bajo, ¿no? Porque van perdiendo territorio, van recuperando territorio, y en 1369 recuperan el control de gran parte del país. En 1415 se produce una victoria de los ingleses en Azincourt, el norte de Francia. En 1420 se produce el Tratado de Troyes. Carlos VI hace con Henry V de Inglaterra su heredero, y el heredero de Carlos VI huye de Francia. Por lo tanto, aquí tenemos ese momento donde se produce la huida del dauphin, del heredero de Francia, porque Carlos VI nombra a Henry V de Inglaterra el heredero de Francia. En 1422 muere Carlos VI y el rey de Inglaterra, Henry V. En 1429, y luego hablaremos un poquito más profundamente de esto, Jeanne d'Arc libera Orleans. Como vemos, estamos en un contexto histórico muy bélico entre franceses y ingleses, con muchas bajas, muchas batallas repartidas por todo el territorio francés. Bien, volvemos a las visiones iniciales que tiene Jeanne d'Arc.
poquito ya tenemos todo el contexto, sabemos que incluso en 1429 Jeanne d'Arc libera Orleans. Jeanne d'Arc inicialmente no comenta estas visiones con nadie, es decir, se las guarda para ella porque le parecen como que un poco extrañas, y en esa época tú no podías ir alegremente por la calle y dirigirte a alguien y decir, oye, mira, he tenido una visión, porque podías ser acusado de brujería y te quemaban directamente, o sea, era algo bastante grave. Pero esas visiones, que empezaron con 13 años, se van repitiendo, y ya con 16 años ella no puede más y va a ver a su tío, Durand Laxart. Le explican todas estas visiones, y al oír esto, lo que hace es que toma a Jeanne d'Arc con ella y se va a ver a Robert de Baudricourt, capitán de Vaucouleurs, la fortaleza vecina de Domremy. Cuando este recibe a Durand Laxart, que es el tío de Jeanne d'Arc, le dice, mira, a ver, lo que tienes que hacer es darle un par de bofetones a esta mocosa y llevarla otra vez al lado de su padre, porque esto, en fin, va a acabar mal. ¿Cómo quieres que digamos que está teniendo estas visitas? Porque esto solo puede ser obra del diablo. Baudricourt no sabía, evidentemente, que Jeanne d'Arc sería la que liberaría Orleans. Al año siguiente, Jeanne d'Arc, bueno, evidentemente su tío la devuelve a casa, y al año siguiente Jeanne d'Arc ve ella misma cómo los ingleses llegan a la región donde ella habita, la Lorraine. Ella misma se tiene que refugiar en Neufchâteau con toda su familia. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los ingleses desembarcan en esa zona y hacen auténticos estragos. Pero tal y como hemos dicho al principio, Jeanne d'Arc era una mujer con una determinación increíble, con una fuerza de aquellas que hacen vibrar a las personas, ¿no? Hoy en día yo casi que te diría, Ferran, que Jeanne d'Arc era una especie de coacher. O sea, era una especie de motivadora, de coaching emocional, porque era capaz de alguna forma dar un discurso a una serie de personas y convencerlos para que siguieran su estela. De hecho, como hemos dicho, era muy determinada, y ella lo que hace es insistir en su misión y en su visión. Así que Baudricourt, al final, se ve forzado prácticamente, aunque un poco escéptico, a escucharla. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, la lleva a un cura para descartar que Jeanne d'Arc no esté posesa. ¿Qué hace? Le adjudica una escolta, entre ellos dos personajes, Jean de Metz y Bertrand de Poulengy, que además siempre, desde el inicio hasta el final, van a ser fieles a Jeanne d'Arc, tanto Jean de Metz como Bertrand de Poulengy. Bien, aquí hemos relatado el primer suceso extraño que de alguna forma podemos ver en toda esta historia, que es esta comunicación de Miguel el Arcángel con dos personajes femeninos más con Jeanne d'Arc. Una comunicación que se mantiene y se sostiene por el largo de 3 años. Bien, ¿qué hace Jeanne d'Arc? Pues bueno, lo que hace es partir con este séquito que le ha asignado Baudricourt, el señor Baudricourt, y ella se viste de hombre. Acordémonos de este detalle, se viste de hombre, porque este detalle va a ser determinante en la conclusión o cómo acaba Jeanne d'Arc. ¿Qué hace ella? Pues con estas dos personas más se va a la búsqueda del Dauphin. El Dauphin, recordemos que era el heredero al trono. El heredero de Charles VI. Se dirige concretamente a la fortaleza de Chinon. La hora ha llegado en que la voluntad de Dios... Uy, algo se ha colado por aquí, me parece. Se dirige a Chinon. Allí tenemos otro hecho
muy extraño. Fíjate, Ferran, que cuando Jeanne d'Arc llega a Chinon, ella no ha visto jamás al Dauphin, ella no sabe cómo es el heredero de la corona, no sabe ni quién es y lo reconoce. Lo reconoce. ¿A ti no te ha pasado nunca que en una determinada circunstancia tienes que ir a cierto lugar o conocer cierta persona y algo, una fuerza se arroja hacia ti inefablemente y te dice: este es el lugar donde vas, sin haber pisado nunca ese lugar? A mí me ha pasado. O esta es la persona que tienes que conocer sin haberla conocido jamás. Pero hay algo, una wifi universal de la que hemos hablado muchas veces. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Artur, porque esto que se le llama la llamada, hay personas que tienen que ir a unas áreas geográficas del planeta porque parece que les resuene. Mucho sucede con Egipto, con unas zonas concretas de Egipto. Otras sucede con personas. Tienes que conocer una persona que no sabes ni dónde está, ni de qué trabaja, ni cómo puedes contactar. Y de repente se alinea como una wifi, muy bien el ejemplo, en tiempos modernos, y de seguida piensas y aparece. Algo sucede en el mundo. Y cuando, por ejemplo, Jeanne d'Arc, Juana de Arco, ya decía que a los 13 años escuchaba una voz de Dios. Realmente me pregunto yo si estaba canalizando algún tipo de fuente, de cloud, una nube de información, unos registros acásicos que hemos hablado aquí, Artur, que le teledirigían una serie de mensajes muy concretos. Hablabas de que sin conocer quién era el Dauphin del rey, que se presenta allá con toda la corte real. ¿Y qué sucede? Pues Charles VII, o sea, el que tenía que ser el heredero de Charles VI, se queda perplejo. Se queda perplejo porque no entiende cómo Jeanne d'Arc lo reconoce. Este señor, con una cara decrépita, apagada, oscura, con un rostro desanimado, un semblante compungido, mantiene una entrevista que es secreta a día de hoy. El contenido de esta entrevista es secreto a día de hoy. Nadie sabe de qué hablaron Charles VII y Jeanne d'Arc en esa entrevista que mantuvieron los dos, pero lo que sí que saben los testigos de aquella entrevista es que cuando Charles VII sale de esa estancia, sale con un rostro alegre, sale con un rostro iluminado. No sabemos qué le dijo Jeanne d'Arc, pero Jeanne d'Arc, como decíamos antes, yo creo que fue la primera coaching de la historia registrada. Quizás no sea la primer coaching mejor masculino, pero sí la primer coaching femenino. El primer contacto, Artur, con el Dauphin del rey, de este hombre que dices tú, que después de esta reunión secreta salió como alegre, como iluminado, esperanzado. La previa, más o menos, hemos reproducido el diálogo. Vamos allá. Noble rey, la hora ha llegado en que la voluntad de Dios ha sido ejecutada, el cual quiso que yo os trajera a esta ciudad de Reims para recibir vuestra santa consagración, mostrando de esta manera que vos sois un verdadero rey y al cual el reino pertenece. Bien podría ser una mensajera. Es Sí. que, claro, hay algo que no cuadra en toda esta historia. Bueno, fíjate. En la época más machista de la historia, con la Santa Inquisición en pleno activo, y una niña campesina adolescente que llegue a cruzar todos los firewalls de esta masculinidad y mundo machista en el que se vivía, encima en un momento de tensión, de terror, de una Francia ocupada por los ingleses, que cruce todas las líneas de fuego hasta llegar a la corte real para transmitir un mensaje que cambia en buena parte el curso de la historia de Francia. Sí, así es. Todo y que en la película hay sucesos que están intercambiados, como por ejemplo el del diálogo este. No obstante, lo que hace Charles VII en ese momento en el que Jeanne d'Arc se presenta ante él, es hacer que Jeanne d'Arc
sea examinada nuevamente por teólogos en Poitiers. Es decir, recordemos, están en Chinon, Jeanne d'Arc ha ido al encuentro, aún no lo ha trasladado a Reims, y Charles VII hace que la examinen. Incluso llegará un poco más lejos, porque hace que incluso matronas certifiquen su virginidad. Charles VII, al acabar estas verificaciones, le da una armadura y la autoriza con algunos hombres a socorrer el último convoy que él mismo había enviado a Orleans y que además estaba en graves dificultades. Aquí hay otro dato muy curioso y hay mucha simbología en lo que ella va a hacer. Ella se hace coser un estandarte que está timbrado con la flor de lis. Recordemos, está timbrado con la flor de lis y todo el mundo puede ver este estandarte. Y además pues llevan las palabras Jesús María. En toda guerra uno tiene que tener un estandarte y otro elemento muy importante, que es la espada. ¿Qué espada tendría Jeanne d'Arc? Recordemos que Jeanne d'Arc se había vestido de hombre. Jeanne d'Arc encomienda lo siguiente: id a Santa Caterina de Fresvos y allí detrás de la capilla del peregrinaje, detrás del altar concretamente, hay una losa, la levantáis, excaváis, encontraréis unas piedras, excaváis un poco más y encontraréis la espada que necesito. Y así fue. Los caballeros enviados por Jeanne d'Arc volvieron con esa espada. Una espada que estaba marcada con 5 cruces. Algunas tradiciones dicen que esa espada fue la espada de Charles Martel. Charles Martel, recordemos que reunificó el reino anteriormente, batiendo a los pueblos del este. La pregunta, Ferran, para mí es: ¿cómo sabía Jeanne d'Arc que ahí había una espada? Es curioso, ¿no? Tenemos que ella recibe unas visiones, sin conocer al Dauphin, lo identifica sin ningún tipo de problema, y además ella sabe la ubicación exacta de una espada de la cual nadie tiene conocimiento y además pues indica muy, muy concretamente ese lugar. Que si no recuerdo mal, en el pomo de esa espada estaba cincelado la palabra, o las dos palabras, Homo Dei, hombre de Dios. O sea, con un alto, podríamos decir, componente de fe. Sí, y además, fíjate que esa espada no se ha encontrado. O sea, a fecha de hoy nadie sabe dónde está esa espada ni cuál es el lugar donde se ubica. Es decir, es como si igualmente cuando estaba desaparecida, cuando Jeanne d'Arc la encontró, volviera a desaparecer una vez esta espada haya cumplido su misión. Cuando Jeanne d'Arc llega a Orleans, Orleans está al borde de la rendición. El duque de Orleans está preso y lo que hace Jeanne d'Arc es entrar secretamente en la ciudad defendida por el hermano del duque, un hermano bastardo, es que se llama un tal Dunois. Le dice a Dunois que lo que hay que hacer es atacar, y Dunois dice que no, que él prefiere esperar los refuerzos. Entonces, otra vez más, Jeanne d'Arc con su empuje, con su coaching motivacional, logra convencer a toda una patrulla, toda una guarnición para atacar a los ingleses. De hecho, ella lo que hace es alentar a la población, porque ella es una auténtica líder de masas, tiene un poder de convicción enorme, y prepara a la población durante toda la noche. Al día siguiente se produce una batalla muy sangrienta con un elevado número de pérdidas humanas, pero el día 8 de abril de 1429 Orleans está a salvo. Es como si aquella misión que tenía Jeanne d'Arc se hubiera cumplido. Ella derrota
a los ingleses, y los ingleses dicen que el mismísimo diablo había enviado a Jeanne d'Arc para vencerla, porque no entendían nada, no entendían como una batalla que tenían ganada, como Orleans, que lo tenían completamente asediado, lo tenían completamente ocupado, no entienden cómo llegan a perder ese bastión. Y al aparte, final, las tropas y los habitantes de Orleans moralmente estaban ya al límite de la resistencia, por falta de alimentos, agua, muertes, las enfermedades ya corrían por las calles. Terrible. Y sucede lo que hemos comentado más de una vez, ¿no, Artur? Algo sucede en la historia, algo mueve alguna ficha, que lo que parece inevitable que suceda, no sucede. Y este es otro claro ejemplo de un cambio de curso de la historia bajo la lógica militar y de resistencia y de supervivencia humana. Sí, Ferran, y como tú bien has dicho, estaban al borde de casi yo te diría, de la inanición, porque, bueno, si ya el medievo ya era insalubre de por sí, ahora imagínate una población recluida con muchísimas enfermedades, infecciones, etcétera, etcétera, cabalgando a sus anchas por todo ese gueto, ¿no? Esa especie de gueto donde se aforaban todos estos moradores de Orleans, ¿no? A partir de ahí, de esa victoria, a Jeanne d'Arc se la conoce también como la Pucelle d'Orléans, o la Virgen de Orleans, porque ella era virgen. O sea, incluso las matronas, recordemos que antes de partir, el dauphin lo que hace es comprobar si Jeanne d'Arc era virgen, y además pues la hace examinar por teólogos en Poitiers, ¿no? En 1430, y aquí es donde empezamos a ver el fatídico desarrollo de lo que va a ser la conclusión de Jeanne d'Arc, ella se dirige a París. Se lleva a cabo un asalto que se llama en Porte-Saint-Honoré, y ella además pues recibe varias heridas, ¿no? Y una de ellas en la pierna. Charles VII, yo creo que la envía ahí con un cierto desdén, con cierta celosía, con un poco decir, mira, te voy a enviar ahí, te abandono a tu suerte. ¿Por qué? No lo sé. Quizá porque Jeanne d'Arc estaba cobrando una gran popularidad entre el pueblo, es decir, su populismo estaba creciendo de una forma muy elevada. De hecho, la envía a combatir Charles VII sin ningún tipo de munición. Y bueno, el día de Pascua es aclamado en Melun, Jeanne d'Arc es aclamada ahí en Melun. Pero todo ser aclamada, los refuerzos tan esperados que tenían que llegar de Charles VII no llegan. El 24 de mayo de 1430, Jeanne d'Arc es apresada. ¿Apresada por qué? Porque ellos se retiran y se dirigen hacia el bastión, y ahí hay una duda histórica. No sabemos exactamente si una parte de los guerreros que iban con ella la empujaron a quedarse hacia el final, o sea, a retirarse la última. ¿Estamos hablando de una conspiración? ¿De una traición? De una traición, sí. De una traición. Aquí solo hay dos posibilidades. O una imprudencia por parte de Jeanne d'Arc o una traición. Yo creo que es una traición. Yo creo que Charles VII, viendo que Jeanne d'Arc estaba cobrando una gran popularidad y todo el mundo la estaba siguiendo, además que era una líder de masas innata, pues yo creo que la traiciona. Y lo que hacen es elevar el puente voladizo que conducía hacia la fortaleza para que Jeanne d'Arc no pueda acceder a la misma. ¿Qué pasa? Pues que el señor Jean de Luxembourg la apresa y
al final lo que hace es venderla, literalmente la vende a los ingleses por 10.000 libras. Claro, a partir de ahí los ingleses la envían a Rouen. Envían a Rouen y buscan, ¿no? Eso es como cuando te para la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra, que te paran y empiezan a mirar bueno, ¿por qué te pueden multar, no? Porque si no llevas el seguro, o si no llevas no sé qué al día, o si llevas las ruedas lisas, pues empiezan a buscar algún elemento para enjuiciarla y aplicarle la pena máxima. Y van a por ella, pues. Y van a por ella, evidentemente. Acuérdate que hemos dicho que había un detalle muy importante al principio, que Jeanne d'Arc iba vestida de hombre. Pues Ferran, ese va a ser el factor determinante para que la acusen de herejía. ¿Por qué? Porque en la Inquisición el transvestirse era un crimen. Un crimen, además, punible. Iba vestida de hombre porque llevaba armadura como los guerreros. Sí, pero iba vestida de hombre. Iba vestida de hombre. Entonces, ¿y qué sucede? Sucede pues que sencillamente la enjuician y el 30 de marzo de 1431 Jeanne d'Arc muere en la hoguera en la plaza pública de Rouen. Y así acaba la historia de Jeanne d'Arc, una heroína que muere en la hoguera. Al final, unos años más tarde, ese juicio se invalidó y se proclamó pues que Jeanne d'Arc era inocente, pero eso igual no sirvió de nada porque Jeanne d'Arc tenía una popularidad tan grande que evidentemente ya la tenía ganada y todo el mundo pues un poco sospechó qué es lo que pasó. Y yo creo que también la historia aquí, pues muchas veces, tal y como la dirigen pues los que mandan al final, ¿no? Los derroteros pues son sumamente crueles. Escuchemos a Artur qué dijo en su momento, versionado evidentemente, el hombre que se encargó de quemarla. En el nombre de nuestro Señor, amén. Dadme un crucifijo para tenerlo en mis manos. Es una lástima que después de haber abjurado de tus errores, la herejía haya surgido de nuevo en tu corazón. Has reincidido en tus crímenes. Por consiguiente, este tribunal decreta que tú, Juana, comúnmente conocida como la doncella, al insistir en tus supuestas revelaciones divinas, eres una hereje reincidente, una bruja, embustera, seductora, perniciosa, sediciosa, cruel, apóstata y cismática. Por ello te dejamos en manos de las autoridades civiles, solicitando que ellas te juzgaran con clemencia y que si mostrabas signos de arrepentimiento, te fueran concedidos los últimos sacramentos. ¡Vamos, verdugo! ¡Cumple con tu deber! Así, la corta vida de Juana se acerca a su fin. Pero surgirá una verdad de las páginas de la historia. Su muerte física no fue una derrota, sino su último y máximo triunfo. Padre, rezad por mí. Seré condenado para siempre. He quemado a una santa. He quemado una santa. Pues sí, 19 años más o menos tendría Jeanne d'Arc cuando falleció en manos del bûcher, ¿no? De este verdugo, el cual la quemó. Y además sus últimos días no fueron muy agradables porque recordemos también que hemos dicho que era virgen, pero sin duda en los días que estuvo custodiada por Jeanne de Luxemburg presa, las crónicas hablan de que recibió enormes palizas y evidentemente seguramente estas palizas fueron acompañadas de violaciones múltiples, porque si uno además busca lo que hemos dicho al principio, retratos de Jeanne d'Arc, verá que era una mujer bastante hermosa, bastante guapa, de una piel muy fina, y los retratistas la pintan así, como una mujer bastante bonita. Entonces a mí no me extrañaría nada que sufriera estas violaciones y estas palizas.
Artur, hay un detalle que a mí a nivel neurocientífico me fascina, ¿no? Cuando ella decía que oía voces, que conectaba con Dios, que conectaba con un arcángel, estas conexiones, visto hoy y analizado, podrían ser pues trastornos bipolares, trastornos neurológicos y psiquiátricos basados pues en una deriva y creando alucinaciones acústicas, o realmente algo sucedía, y vamos a desvelar un secreto de Juana de Arco, que cuando sonaban las campanas, la frecuencia que emitían generan un tipo de ondas que te realizan un efecto Mozart y se activa la glándula pineal. Bien pudiera ser que no fueran alucinaciones derivadas de una patología, sino que realmente conectaba con una fuente de conocimiento. Bueno, yo pienso que ella dijo que oía ciertas voces que le dieron pues ciertas instrucciones, y la verdad es que ella siguió las instrucciones de estas voces y las instrucciones se llevaron a cabo con éxito. Por lo tanto... Lo de la espada. ¿Quién claro, sabía quién era el delfín, ¿no? El dauphin del rey? Una serie de datos concretos. ¿Esto qué te hace pensar a ti, Artur? ¿Cuál es el análisis final? A mí me hace pensar sencillamente que, bueno, yo lo he dicho siempre y no me escondo, tengo una teoría, que hay una wifi global y que hay muy pocas personas que son capaces de engancharse a esa wifi, ¿eh? Yo ya he explicado muchísimas veces la experiencia de mi abuela cuando ella falleció. Tuve una conexión, ¿no? Logré conectar con esa wifi por breves instantes, pero logré conectar con esa wifi. Y esta wifi te transmite cosas y ciertos elementos que evidentemente no son visibles a la gran mayor parte de las personas o en la gran mayor parte de los momentos, porque en mi caso pues tuve la suerte de conectar a esa wifi durante breves instantes. ¿Se puede saber qué recibiste? Bueno, supe que mi abuela se estaba muriendo, sencillamente. O sea, supe que mi abuela se estaba muriendo. Entonces, me lo dijo ella directamente. No lo sé el cómo, pero me llegó a transmitir esa información, sin palabras, sin ningún tipo de mensaje, sin nada. Simplemente me llegó esa información, ya la tienes aquí, tu abuela se está muriendo. Entonces, bueno, desde aquí lo que sí que... a mí la historia de Jeanne d'Arc me apasiona. ¿Por qué? Pues sencillamente porque vemos que hoy en día las mujeres, ¿no?, que están con todo este tema de lograr la igualdad, y que a mí me parece estupendo y que me parece muy bien, pues vemos que pueden ser mucho más fuertes que los hombres, porque las mujeres tienen algo que es, aparte de lo que hemos dicho, el poder de la gestación, el poder de la vida, ¿no?, que eso es algo increíble, es algo que jamás podrá llegar a sentir un hombre. Las mujeres tienen una fuerza de voluntad tremenda, porque ellas son capaces de transmitir pensamientos, son capaces de transmitir una positividad, siempre decimos, ¿no?, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y es verdad, porque son las que te empujan de alguna manera a lograr cosas que por ti solo no lograrías jamás. Por lo tanto, pues desde aquí pues felicitar sobre todo a todas las mujeres que hoy en día continúan luchando para que esta igualdad sea mucho más efectiva y mucho más real, porque de veras que se lo merecen. Y yo creo sinceramente que si hubiera muchas más mujeres en todos los cargos, ya sean empresariales, políticos, etcétera, el mundo funcionaría mucho mejor. Es curioso, si volvemos a Jeanne d'Arc, a Juana de Arco, esta mujer que justamente es que a mí me fascina, ¿no? En el peor momento de la historia de Europa, la guerra de los 100 años, que estés en el campo y que te mueva como un poder, como una inspiración sobrenatural, para transmitir una serie de mensajes, para que lideres un ejército de hombres armados, que liberes el asedio de Orleans y que después sea traicionada por orden de quién. Esto es otro capítulo que la historia tendrá que desvelar, hoy no toca. Pues bueno, bien merecía hoy un
un espacio aquí en Sapiens que sirva de ejemplo de la valentía, del empuje y de... Hay una frase de Juana de Arco que fascina, ¿no? Dice, los hombres pelean, solo Dios concede la victoria. Desde luego, lo que pasa es que ambos bandos oran al mismo Dios. Entonces también hay una gran contradicción en esta frase para mí, ¿no? Yo creo que la victoria no es de nadie, la victoria es la paz, esa es la gran victoria para mí. Ferran, Jeanne d'Arc fue una mujer muy valiente porque en su época, recordemos que era una época de hombres, era una época de violencia, era una época en que las mujeres eran un cero absoluto a la izquierda de cualquier hombre y prácticamente se trataban como objetos, o sea, la diferencia era mucho más importante que la que hay hoy en día, que menos mal que hoy en día pues ya se ha reducido, ya prácticamente podemos decir que en las civilizaciones más modernas pues prácticamente ya no existe esta diferencia, ¿no? Jeanne d'Arc fue un auténtico ejemplo para todos nosotros, un ejemplo a seguir. ¿Te imaginas, Artur, vivir unas escenas al lado de por ejemplo, una Juana de Arco, ¿no? De ver lo que puedes hacer por la libertad, por los derechos y por la vida. Fascinante, fascinante. Y que aún herida, porque estuvo herida varias veces, sigas con tu cometido porque alguna fuerza superior te dice que tienes que realizar este trabajo. Sí, muchas veces hay casos de personas que han levantado coches, que han, en un momento dado, en un momento puntual, la fuerza puede llegar a ser tremenda. Desconocemos completamente esa faceta y también desconocemos qué es aquel declic que nos impulsa a lograr esta fuerza en esos momentos tan específicos. Artur Oms, como siempre, nos has fascinado. Hemos estado viajando el poder de la mente a otra época. Hemos vivido, hemos sufrido, nos hemos alegrado, nos hemos entristecido por la vida y el final de Juana de Arco. Un placer, un honor tenerte aquí con nosotros en Sapiens. El honor es mío, Ferran, y un tema muy, muy interesante. Y amigos y amigas, de lo aquí tratado hoy, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.